La Iglesia Católica, una de las instituciones más antiguas y complejas de la historia humana, ha evolucionado desde sus humildes comienzos en el siglo I hasta convertirse en una organización de escala global. La historia de la Iglesia Católica está profundamente entrelazada con la historia de la civilización occidental y ha influido en innumerables aspectos de la cultura, la política y la vida espiritual de millones de personas. Según la doctrina católica, la Iglesia fue fundada por Jesucristo mismo, quien instruyó a sus apóstoles para difundir su mensaje de salvación y establecer comunidades de fe. Esta tradición asegura que el apóstol Pedro, al que Jesús designó como la roca sobre la cual edificaría su Iglesia, fue el primer papa, estableciendo así una línea ininterrumpida de líderes espirituales. Origen y fundación de la Iglesia. El origen de la Iglesia Católica, según la enseñanza tradicional, se remonta al ministerio de Jesús de Nazaret y su llamado a los apóstoles. Tras la muerte y resurrección de Jesús, sus seguidores, guiados por el Espíritu Santo, comenzaron a reunirse y a predicar sus enseñanzas, expandiendo el mensaje cristiano de amor, perdón y redención. Los primeros cristianos fueron perseguidos por las autoridades romanas y vivieron una fe clandestina en las catacumbas, fortalecidos por el testimonio de los mártires que morían en nombre de su fe. La comunidad cristiana creció en medio de estas dificultades, y con el tiempo, se extendió desde Jerusalén a otras ciudades del Imperio Romano como Antioquía, Roma y Alejandría. La Iglesia Católica sostiene que fue fundada directamente por Jesucristo cuando, en el Evangelio de Mateo 16, 18-19, le dice a Pedro, «Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la vencerán». La elección de Pedro como líder de los apóstoles y su establecimiento en Roma son considerados los fundamentos de lo que sería la sede papal. En este contexto, Pedro es visto como el primer papa, y su sucesión en el liderazgo espiritual de la Iglesia establece la línea apostólica y la autoridad papal que perdura hasta hoy. El crecimiento y expansión de la Iglesia. La estructura de la Iglesia se consolidó en los primeros siglos después de Cristo, adaptándose a las necesidades de una comunidad en constante expansión. Durante los siglos II y III, los obispos comenzaron a asumir roles de liderazgo en diferentes comunidades cristianas, creando una red de autoridad eclesiástica. La organización eclesiástica se fortaleció cuando el cristianismo obtuvo el reconocimiento oficial en el año 313 después de Cristo, tras la conversión del emperador Constantino y el Edicto de Milán, que puso fin a las persecuciones. En el año 380 después de Cristo, el cristianismo fue declarado religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Teodosio y, consolidando la influencia de la Iglesia en la vida pública. Durante estos siglos, se llevaron a cabo los primeros concilios ecuménicos, concilios de obispos de todo el mundo cristiano, que definieron las doctrinas esenciales de la fe cristiana. El concilio de Nicea en el año 325, por ejemplo, estableció el credo niceno, que continúa siendo una declaración fundamental de la fe católica hasta el día de hoy. A lo largo de los siglos, la Iglesia enfrentó debates y controversias internas que llevaron a definir de manera clara sus enseñanzas, desarrollando los sacramentos, la liturgia y la doctrina moral. Edad Media, auge y poder de la Iglesia Católica. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica alcanzó su mayor poder e influencia, llegando a convertirse en una fuerza política de primer orden en Europa. Los monasterios y catedrales no solo eran centros de culto, sino también de educación, cuidado de los enfermos y preservación del conocimiento. En este periodo, el Papa era una figura de autoridad tanto espiritual como política, y la Iglesia mantenía influencia sobre los reinos europeos a través de la diplomacia, la excomunión y los acuerdos de poder con los monarcas. La Edad Media también fue testigo de la expansión de las órdenes monásticas y mendicantes, como los benedictinos, franciscanos y dominicos, que jugaron un papel crucial en la evangelización de Europa y más tarde de otras regiones del mundo. Estas órdenes religiosas fomentaron la piedad popular, la educación y el servicio a los necesitados, contribuyendo a hacer de la Iglesia una institución esencial en la vida cotidiana de las personas. La Reforma Protestante y la Contrarreforma. A partir del siglo XVI, la Iglesia Católica enfrentó uno de los desafíos más importantes de su historia, la Reforma Protestante. En 1517, Martín Lutero, un monje alemán,
publicó sus 95 tesis, criticando prácticas de la Iglesia como la venta de indulgencias y la corrupción dentro de la jerarquía eclesiástica. La Reforma protestante se extendió rápidamente por Europa, dando lugar a la formación de iglesias cristianas no católicas. La Iglesia Católica respondió con la Contrarreforma, un movimiento de reforma interna que buscó corregir abusos y reafirmar sus enseñanzas y prácticas. El Concilio de Trento, 1545 a 1563, fue una de las principales respuestas de la Iglesia Católica a la Reforma, y sus decisiones tuvieron un impacto duradero. El concilio reafirmó doctrinas como la autoridad de la Iglesia y la importancia de los sacramentos, fortaleció la formación de los sacerdotes y puso fin a ciertas prácticas abusivas. Durante la Contrarreforma también se fundaron nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas, que jugaron un papel importante en la educación, la evangelización y la promoción de la doctrina católica en el mundo. La Iglesia en los siglos XIX y XX, Modernidad y Concilio Vaticano II. La Iglesia Católica enfrentó numerosos cambios y desafíos a medida que avanzaban los siglos. En el siglo XIX, la revolución industrial y las ideas de secularización y modernidad comenzaron a desafiar las estructuras tradicionales de la Iglesia. La pérdida de los estados pontificios en 1870 marcó el fin del poder temporal del Papa, y la Iglesia se adaptó a su papel predominantemente espiritual. El siglo XX trajo consigo uno de los eventos más importantes en la historia moderna de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. Convocado por el Papa Juan XXIII, este concilio buscó modernizar la Iglesia y hacerla más relevante en el mundo contemporáneo. Entre sus reformas se encuentran la promoción de la misa en las lenguas vernáculas en lugar de latín, el acercamiento a otras religiones y la búsqueda de una mayor participación de los laicos en la vida de la Iglesia. El Concilio Vaticano II marcó el inicio de un enfoque pastoral que continúa influyendo en la Iglesia hasta el día de hoy. La Iglesia Católica en la actualidad. Hoy en día, la Iglesia Católica es una institución global con más de 1.000 millones de fieles y una red de diócesis, parroquias, escuelas, hospitales y organizaciones de caridad en todo el mundo. La Iglesia sigue estando encabezada por el Papa, considerado el sucesor de San Pedro, y la autoridad máxima en cuestiones de fe y moral. En el ámbito actual, la Iglesia continúa abordando temas importantes como la justicia social, la dignidad humana, la paz, el medio ambiente y los derechos humanos. Bajo el liderazgo de los papas recientes, la Iglesia ha buscado enfrentar problemas como la crisis de abusos sexuales dentro de la Iglesia, la corrupción y la falta de transparencia. Estos desafíos han llevado a reformas y cambios internos, así como a un llamado a la rendición de cuentas y a la justicia. La Iglesia Católica en la actualidad. Hoy en día, la Iglesia Católica es una institución global con más de 1.000 millones de fieles y una red de diócesis, parroquias, escuelas, hospitales y organizaciones de caridad en todo el mundo. La Iglesia sigue estando encabezada por el Papa, considerado el sucesor de San Pedro, y la autoridad máxima en cuestiones de fe y moral. En el ámbito actual, la Iglesia continúa abordando temas importantes como la justicia social, la dignidad humana, la paz, el medio ambiente y los derechos humanos. Bajo el liderazgo de los papas recientes, la Iglesia ha buscado enfrentar problemas como la crisis de abusos sexuales dentro de la Iglesia, la corrupción y la falta de transparencia. Estos desafíos han llevado a reformas y cambios internos, así como a un llamado a la rendición de cuentas y a la justicia. En este contexto, el Papa Francisco ha trabajado por una Iglesia más inclusiva, humilde y enfocada en los pobres, promoviendo una Iglesia en salida que se acerque a los necesitados y que dialogue con el mundo moderno. Además, la Iglesia Católica sigue siendo una voz influyente en temas de moral y ética, pronunciándose sobre temas que van desde el aborto y la eutanasia hasta la migración y el cambio climático. Los valores de caridad, justicia y misericordia siguen siendo la base de su acción social, reflejada en su labor humanitaria a través de Cáritas y otras organizaciones que apoyan a millones de personas en situación de vulnerabilidad. Características y doctrinas principales. La Iglesia Católica sostiene una serie de doctrinas fundamentales, entre las cuales se destacan la Eucaristía,
considerada el centro de la vida católica, la Eucaristía es el sacramento en el que los fieles creen que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Los sacramentos. La Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, que son canales de gracia y parte esencial de la vida cristiana. El Papa y la Sede Apostólica. La Iglesia Católica cree que el Papa, como sucesor de San Pedro, posee una autoridad espiritual que lo convierte en el líder de todos los católicos y en el máximo intérprete de las enseñanzas de la fe. La Virgen María y los santos. La Iglesia honra a la Virgen María como Madre de Jesús y a los santos como modelos de fe y santidad que interceden ante Dios en nombre de los fieles. Conclusión. La historia de la Iglesia Católica es una narrativa de fe, resistencia y adaptación. Desde su origen en las enseñanzas de Jesucristo y la misión de sus apóstoles, hasta su presencia global en la actualidad, la Iglesia ha evolucionado para responder a los desafíos de cada época. A pesar de sus dificultades y momentos de crisis, la Iglesia sigue siendo un pilar espiritual para millones de personas, ofreciendo orientación, consuelo y una visión de vida centrada en la fe, la esperanza y el amor. La Iglesia Católica ha experimentado una notable evolución en los tiempos recientes, adaptándose a los cambios sociales, culturales y tecnológicos del mundo contemporáneo. Este proceso de transformación ha implicado no solo reformas internas, sino también una reorientación en su enfoque pastoral y su interacción con temas sociales y éticos emergentes. 1. Modernización litúrgica y pastoral. Uno de los cambios más significativos en los últimos tiempos comenzó con el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, que impulsó una modernización profunda en la Iglesia. La misa, que se celebraba exclusivamente en latín, comenzó a oficiarse en las lenguas vernáculas, lo que facilitó la participación y comprensión de los fieles. También se promovió una mayor integración de los laicos en la vida de la Iglesia, fomentando el papel activo de hombres y mujeres en la liturgia y el liderazgo eclesiástico no clerical. Esta renovación pastoral busca que la Iglesia se acerque más a las realidades del mundo y sea una iglesia en salida, una comunidad cercana y accesible. 2. Enfoque en la justicia social y el cuidado del medio ambiente. La Iglesia en la actualidad también ha intensificado su enfoque en temas de justicia social, economía solidaria y cuidado de la creación. Documentos como la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco han puesto de relieve la responsabilidad de la humanidad de proteger el planeta, abordando temas como el cambio climático, la explotación de los recursos naturales y las desigualdades sociales. Estas iniciativas reflejan un compromiso renovado con los pobres y con la dignidad humana, y promueven una visión de la fe que busca responder a los problemas éticos y sociales del presente. 3. Respuesta a crisis internas y revisión de la transparencia. En respuesta a las crisis internas que ha enfrentado, especialmente en torno a los casos de abuso sexual, la Iglesia ha emprendido importantes reformas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. En los últimos años, la Santa Sede ha impulsado políticas y protocolos para proteger a los menores y adultos vulnerables, trabajando para erradicar abusos y establecer consecuencias legales y eclesiásticas para quienes cometan estos actos. Esta evolución ha sido un paso importante para restaurar la confianza de los fieles y de la sociedad en general. 4. Diálogo interreligioso y ecuménico. Otro aspecto relevante de la evolución de la Iglesia en tiempos modernos es su énfasis en el diálogo interreligioso y el ecumenismo. La Iglesia Católica ha establecido relaciones más estrechas con otras confesiones cristianas y con otras religiones, fomentando el respeto y la cooperación para abordar temas como la paz mundial, la defensa de la dignidad humana y la lucha contra la pobreza. Este enfoque promueve una visión de apertura y respeto que responde a la pluralidad de creencias en el mundo actual. 5. Apertura hacia temas de diversidad y derechos humanos. En tiempos recientes, la Iglesia Católica ha mostrado una actitud más inclusiva en temas como la diversidad cultural y social. Aunque sigue manteniendo posturas tradicionales en asuntos de moral sexual y familiar, el Papa Francisco y otros líderes han buscado un lenguaje pastoral más compasivo e inclusivo, reconociendo la complejidad de la vida humana y ofreciendo acompañamiento en lugar de condena. Este cambio se percibe en su apertura hacia las personas LGBT,
promoviendo el respeto y el diálogo sin modificar las doctrinas tradicionales de la Iglesia. 6. Uso de la tecnología y los medios digitales. Finalmente, la Iglesia Católica ha adoptado los medios digitales para acercarse a las nuevas generaciones. La comunicación de la Iglesia hoy se realiza a través de redes sociales, plataformas de video y sitios web, adaptándose a la era de la información y las nuevas formas de interacción. Durante la pandemia de COVID-19, esta transición fue fundamental para mantener el contacto con los fieles a través de misas en línea, reuniones virtuales y contenido espiritual en formatos digitales. En resumen, la Iglesia Católica ha evolucionado para enfrentar los desafíos de la modernidad, adaptando sus prácticas litúrgicas, su visión pastoral y su enfoque en temas sociales para responder a las realidades del mundo contemporáneo. Aunque sigue enfrentando retos, su transformación refleja un esfuerzo por mantenerse relevante, accesible y comprometida con su misión de acompañar y servir a la humanidad en su búsqueda espiritual y moral. Esta evolución continúa en desarrollo, y la Iglesia, guiada por sus principios, sigue explorando cómo abordar los desafíos de un mundo en constante cambio.